Entre la actividad 4.2, grafos de secuencia de capacidades de las tareas de aprendizaje para el tema de medidas de localización central para datos agrupados. Nosotros somos el grupo uno, conformado por Luisa Ávila, Manuela Restrepo y quien les habla Cristian Ramírez. Nuestro tutor es Néstor Apolinar. En esta presentación vamos a encontrar una nueva versión a las tareas de aprendizaje y sus respectivos grafos de secuencias. Y a medida que las vamos mostrando, voy a ir señalando las ayudas de la tarea 1.1. En una segunda parte vamos a mostrar las modificaciones realizadas a los listados de análisis cognitivo. Para el objetivo uno, nosotros esperamos que el estudiante pueda ser capaz de determinar información relevante que se presenta en histogramas o tablas de frecuencia. Para alcanzar este objetivo proponemos tres tareas de aprendizaje eh, numeradas en desempeño académico, información de ventas y el periodo de prueba. En la tarea 1.1, desempeño académico, el cambio que le hicimos es que los estudiantes van a mostrar o van a tener que llevar la encuesta realizada con anterioridad em, sobre el nivel de desempeño académico en el área de matemáticas. Acá esperamos que el estudiante pueda ser capaz de analizar cómo se distribuyen los datos en términos de las medidas de localización central para datos agrupados y va a tener que mostrar sus conclusiones por medio de una gráfica o de una tabla. Em, con esta tarea buscamos que el estudiante se acerque, tenga un primer acercamiento a los cambios que hay de medir las tres medidas, de tener las tres medidas en datos no agrupados y las tres medidas en datos agrupados, puesto que su cálculo cambia. Así pues, en una primera aproximación buscamos una aproximación en el sistema tabular y en el sistema gráfico, em, siendo pues nuestras primeras secuencias, la secuencia S1 y la secuencia S25, en donde el estudiante va a poder analizar la información en el enunciado para más adelante interpretar esa información dada. Pueden incurrir en errores de interpretación de la información y pues la ayuda sería pedirle al estudiante releer el enunciado en voz alta y poder contrastar esa información con la requerida para el cálculo. S25 es la secuencia en donde el estudiante decide si prefiere presentar los datos en tablas o gráficos. Cuando tenemos la presentación en tablas de estos datos, pues podemos incurrir en el error de organizar los datos en la tabla, por lo que sería conveniente pues, recontar con los estudiantes cada intervalo, los datos de cada intervalo, y poder tener una mejor organización en la tabla. Respecto al gráfico, el error sería organizar de forma incorrecta la gráfica, por lo que entraríamos de nuevo a mirar con los estudiantes cómo se pueden organizar los datos en un histograma. En la secuencia S4 y S2 vamos a encontrar lo relacionado con el cálculo de la media. En S4 vamos a calcular el promedio de un intervalo determinado. Eh, Ahí podemos incurrir en el error de calcular mal la marca de clase, por lo que sería bueno recordarle al estudiante que la marca de clase es el punto central de cada intervalo. En la secuencia 2 pues vamos a encontrar cálculos ya que se centran únicamente en el cálculo de la media. Ahí vamos a encontrar errores asociados en el cálculo y en el reemplazo de las variables en la ecuación. Em, por lo que consideramos como ayuda, pues dar una explicación a los estudiantes y comparar las fórmulas tanto para datos agrupados como para datos no agrupados. Em, y una vez haciendo esta comparación, se le preguntará al estudiante si está usando la fórmula correcta. La idea es guiar al estudiante en el reconteo de los datos de la muestra. Em, por último, tenemos la secuencia 15, en donde el estudiante va a tener que concluir y pues va a generar unos errores en la presentación de conclusiones, puesto que las puede generar de forma incompleta, conclusas o sin fundamento en el resultado. Para eso se le va a pedir al estudiante que explique la respuesta y mientras va explicando la respuesta va señalando los datos en los que basa esa respuesta. Por último, se le va a pedir que lea la conclusión y que piense si esta conclusión para él es coherente y clara.
En la tarea 1.2 mostramos el informe de ventas. Acá se le va a pedir a los estudiantes, tuvimos que el principal cambio es que dividimos la tarea 1.2 en dos apartados para buscar no guiar al estudiante en el cálculo. Em, Acá, pues, el supervisor se le va a pedir al estudiante que revise el informe presentado por el supervisor y argumente si la puntuación de la mayoría de los vendedores es de 46,6 puntos. Se le va a mostrar al estudiante el informe de ventas, como se ve en esta figura, y pues vemos que la secuencia de capacidades da inicio en las mismas secuencias que la tarea anterior y culmina igualmente en la secuencia 15. El, el camino que nosotros esperamos seguir se encuentra en S27 hasta S3. Acá este camino nos hace referencia al cálculo de la moda y pues empezaría pidiéndole al estudiante que reconozca el intervalo modal para ir reemplazando en S24, S21 y S22 estos datos y más adelante en S3 poder justificar la elección de la mediana. Como les decía, la división se da en la tarea 1.2 y 1.3. En el 1.3 tenemos el mismo caso anterior, solamente que aquí se le plantea al estudiante que un trabajador en periodo de prueba debe tener una puntuación eh, mínima para superar el periodo de prueba. Y se le pregunta al estudiante que si separáramos el grupo en dos partes iguales, en el 50%, ¿cuál sería la puntuación mínima que debería tener? ¿Por encima de tanto o por debajo de? Igualmente vemos acá que la secuencia de capacidades da inicio en las mismas secuencias que las tareas anteriores e igualmente termina en la secuencia S15. Acá el cambio o pues el camino que esperamos seguir es en el cálculo de la mediana, en donde el estudiante identifica el intervalo de la mediana para ir en las respectivas secuencias reemplazando los valores y por último justificar y calcular la lección. Para el objetivo 2 hemos decidido dejar una sola tarea de aprendizaje, puesto que nuestro objetivo se centra en comparar los conjuntos de datos. Consideramos que esta tarea pues, cumple con la mayoría de los caminos de aprendizaje del objetivo 2. Dejamos la tarea de talla única en donde se le pide a los estudiantes que hagan un estudio sobre el contorno de pecho para hombres y para mujeres en centímetros, se les dan los datos y se les va a pedir a los estudiantes que tengan una camisa unisex. Entonces, a partir de los datos presentados, ¿cuál sería la medida del contorno del pecho en centímetros que podrían tomar como referencia para producir esa camisa unisex? En el grafo de secuencias de capacidades, vamos a encontrar que igual el estudiante va a elegir los caminos S8 y S20 como sistemas de representación tabular y gráfico, para más adelante comparar dos conjuntos de datos y poder decidir cuál de las tres medidas es más pertinente comparar. Si comparar una única medida para ambos conjuntos de datos o comparar diferentes medidas para ambos conjuntos de datos. Por último, les presento las modificaciones realizadas. Hicimos las modificaciones en cambio de redacción de algunos conocimientos previos, de las capacidades C36 y C41 y de algunos errores. Separamos de algunos. Bueno, eso sería la presentación. Muchísimas